Vamos a hacer un problema que me parece muy bonito. Es el problema, podríamos llamarle, de la bolera. Tenemos un objeto circular, en el enunciado del problema de examen dice un disco, pero bueno, nos serviría como analogía una bola de bolos. Entonces lanzamos esto completamente horizontal, es decir, está patinando al principio, pero hay un rozamiento, y ese rozamiento hace que esto empiece a girar. Y lo que nos preguntan es, bueno, ¿cuánta distancia habrá recorrido? Cuando nos hablan de distancia lineal, pues se entiende que es el centro de masa. ¿Cuánta distancia habrá recorrido el centro de masa hasta que se alcanza la rodadura? Significa rozamiento en el suelo, y el disco o la bola será estático, y por tanto el centro instantáneo de rotación será este punto que está aquí abajo. Y la segunda pregunta es cuál es el trabajo que ha hecho la fuerza de rozamiento. Bien, como siempre, es un problema completamente distinto a lo que hemos estado haciendo, así que nos quedamos un poco perplejos. No pasa nada, vamos a ser sistemáticos y analizar el problema paso a paso y vamos a ver hasta dónde nos lleva. Bien, como siempre, empezamos por el diagrama del cuerpo libre. No sabemos cómo se ha puesto en marcha este disco, ¿vale? Pero una vez que se ha puesto en marcha, la fuerza que lo puso en marcha no interviene en el problema, ¿vale? Puede haber sido una fuerza impulsiva o puede ser que el problema tenga su historia, tenga su pasado, ¿vale? Pero eso no nos importa. Lo que nos importa es que ahora mismo solo hay una fuerza, y como esto está deslizando hacia la derecha, pues tendremos la fuerza de rozamiento hacia la izquierda, ¿vale? Y luego tenemos el peso aplicado sobre el centro de masa y la normal aplicada sobre el suelo. Vale. ¿Con esto qué podemos decir? Pues como nos están pidiendo una distancia a esta rodadura. Cuando yo hablo de distancia, una es cinemática, y para resolver la cinemática, recordad, necesitamos las aceleraciones, errarlas un par de veces. O también pienso en trabajo, porque recordad que el trabajo de alguna manera siempre es una fuerza por un desplazamiento. Problema que tenemos aquí, que el rozamiento hace dos cosas. Una es frenar el centro de masas y la otra es hacer girar el disco. Entonces, como veremos luego, cuando no hay condición de rodadura, la ecuación de la energía no nos suele aportar nada porque tenemos más incógnitas que esa sola ecuación. Así que bueno, vamos a seguir por el camino de la dinámica. Así que ley de Newton, suma de fuerzas horizontales igual a masa por aceleración. Bien, fijaos que esto se está frenando aunque se mueve hacia allá. Entonces bueno, podemos elegir darle un signo positivo a la aceleración y entonces nos va a salir que la fuerza es negativa, o viceversa, ¿vale? Yo creo que en este caso, como el movimiento es hacia allá, si lo expresamos todo como aquello que es proporcional ahí, bueno, pues podemos escribir menos la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración del centro de masa. En el eje Y, todo lo que multiplica J, tendríamos la normal igual al peso, y luego tenemos la ley de Newton de la rotación, que como en este caso veis que no hay eje fijo, porque tenemos un disco que rueda, pues tenemos que hacerlo todo referido al centro de masa, es decir, suma de torques respecto al centro de masa igual a momento de inercia respecto al centro de masa por alfa. Como solo hay una fuerza y está aplicada aquí abajo, el torque que hace el rozamiento será negativo. Fijaos que una vez que esta va a ser la aceleración angular, aunque como veis la aceleración del centro de masa es en este sentido. Bueno, entonces tendremos fuerza por distancia al centro de masa por el seno de 90, que es el ángulo que forman la distancia al centro de masa y el rozamiento. Y esto será igual al momento de inercia con respecto al centro de masa. Para un disco sabemos que es un medio de mr cuadrado. Si hiciésemos el problema de la bolera de verdad, pues esto sería 2/5 de mr cuadrado por alfa. Bien, vamos a ver ecuaciones incógnitas. Tenemos el rozamiento, es una incógnita, la aceleración del centro de masa, la normal y la aceleración angular. Así que nos faltan ecuaciones. Seguimos leyendo. ¿Qué sabemos en este problema del rozamiento? Fijaos que nos dice que no hay rodadura. De hecho, nuestro problema acaba cuando empieza la rodadura. Así que lo que tenemos es deslizamiento. Y eso significa que el rozamiento es cinético. Por tanto, tendremos mu cinético por la normal. Bien, ya tenemos nuestras 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Cada una de estas ecuaciones nos está dando información sobre cómo se mueve el centro de masa y cómo rota. Bien, como siempre, lo primero que voy a hacer es eliminar la normal, la voy a sustituir aquí en el rozamiento y luego el rozamiento, ¿vale? Ya podemos anticiparnos un poco, eliminamos aquí una R y aquí otra, entonces nuestro sistema queda como sigue. Menos fuerza de rozamiento, que es mu cinético por la normal, que a su vez es mg, igual a masa
por aceleración del centro de masa. Le voy a quitar ya el subíndice g para no escribir tanto. Simplificamos la masa y ya tenemos la aceleración. Y de esta ecuación tendremos mu cinético por mg igual a 1/2 de mr por alfa. De nuevo, simplificamos la masa y ya tenemos la aceleración angular. ¿Vale? Por ponerlo en limpio, la aceleración del centro de masa es mu cinético por g y la aceleración angular es 2 mu cinético por g partido por r. Bien. Con esto ya tenemos resuelta en principio todo el problema. O sea que todas estas etapas no las tengo que ni siquiera que plantear. Como decía antes, podría haberme planteado la ecuación de la energía. ¿Vale? Luego discuto un poco qué pasa ahí. ¿Qué pasaría si sin saber esto hubiésemos atacado el problema como un problema de energía? Bueno, ¿qué pasa cuando conocemos la aceleración? Pues ya estamos en el reino de la cinemática, que tanto nos gusta. Y la cinemática realmente sabemos también bien poco. Fijaos que aquí tenemos cinemática del punto, y la cinemática del punto sabemos que si conocemos la posición, podemos calcular la velocidad derivando, o viceversa, integrando con respecto al tiempo, o si conocemos la velocidad, podemos calcular la aceleración derivando, o podemos hacer el camino contrario, haciendo la integral con respecto al tiempo. En este caso yo lo que necesito es conocer una posición. Así que para conocer una posición lo que debería hacer es conocer la velocidad, y para conocer la velocidad, conocer la aceleración. ¿Vale? Pues voy a seguir ese camino. Así que escribo lo único que sé de cinemática de la partícula, y es que la derivada con respecto al tiempo de la velocidad es la aceleración. Integramos. Primero separamos todo lo que dependa del tiempo a un lado y todo lo que dependa de v al otro. Aquí tendremos a diferencial de tiempo. Y ahora, como siempre, mucho cuidado con los límites de integración. A 0. Y lo que estamos buscando es una cierta velocidad. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero calcular la posición. ¿Pero qué tiene que ver eso con la rodadura? ¿Por qué? ¿Cómo puedo relacionar esta pregunta de cuál es la distancia hasta la rodadura con la velocidad? Bueno, pues de momento tengo cierta intuición, ¿vale?, de perro viejo, que me dice que cuando tenga la condición de rodadura voy a poder conectar la aceleración lineal y la aceleración angular. ¿Vale? Pero de momento me estoy dejando llevar por mis pasiones, así que como conozco la aceleración y me están pidiendo una distancia, voy a ver hasta dónde puedo llegar por este camino. Bueno, hago la integral y me queda v menos v sub 0 igual a la aceleración del centro de masa, que es mu cinético por g, que ya conozco la velocidad en cualquier instante. Si hacemos lo mismo para la aceleración angular, tenemos un esquema similar a este, pero con variables angulares. Tendremos la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo es alfa, integro. Fijaos que en este caso el disco empieza deslizando, por tanto la aceleración angular inicial es 0. Una variante del problema sería que nos dijesen que esto ya tenía una cierta velocidad angular inicial. Esto es en t igual a 0. Vamos hasta un tiempo t genérico y queremos ver cuánto vale la velocidad angular en ese tiempo t genérico. Bien, integramos y nos queda que omega es alfa por t. Bien, con esto ya podría calcular distancias, ¿vale? Pero el problema es que no conozco la velocidad. Así que vengo a esa idea que estaba adelantando. D hasta que se produce rodadura. ¿Qué significa rodadura? Bueno, pues significa muchas cosas. Significa, por ejemplo, que el rozamiento se vuelve estático, ya no hay deslizamiento, ¿vale? Y también significa que el CIR es el contacto, por lo menos en el sistema de referencia del suelo, es el contacto entre el sólido y el disco. Así que si hacemos entre el suelo y el disco, así que si hacemos uso de esa información, lo que estoy diciendo es que este punto, que es el CIR, tiene velocidad 0. Por tanto, la velocidad del centro de masa será simplemente omega por la distancia al CIR. Y si integramos esa ecuación, queda que la aceleración es alfa por r. Fijaos que aquí no puedo sustituir, en este punto no puedo hacer esta sustitución, porque esto solo es cierto en ese tiempo final que estamos calculando. Si yo hago esta suposición aquí, pues estoy haciendo mal el problema. Primero porque llegaría a una incompatibilidad, como veis,
aquí alfa es el doble, alfa por r es el doble de la aceleración lineal, ¿vale? Y segundo, porque, como digo, estas dos van alterando las velocidades lineales y angulares hasta que se produce esta condición. Así que realmente lo que me interesa en este problema no es lo que hemos usado en otros problemas, que A es alfa por r, sino esta condición. Y por eso digo, cuando digáis la palabra rodadura, no os lancéis hambrientos a esta ecuación, porque esta ecuación es, bueno, un caso particular de esta información, que el rozamiento es estático y que el CIR está en el contacto. Hasta ahora es esa otra ecuación. Bien. He pasado limpio las ecuaciones que teníamos. Recordemos, la velocidad en cualquier tiempo será la inicial menos lo que vamos perdiendo por culpa del rozamiento. La omega empieza en cero, pero va creciendo por culpa de esa aceleración angular que produce el rozamiento. Y por último, en el instante final en el que el problema se para de alguna manera, cuando hemos recorrido esa distancia d, bueno, pues sabemos que existe esta conexión entre la velocidad lineal y la velocidad angular, que es la condición de rodadura. Bien, así que ya podemos resolver nuestro sistema. ¿Cuál es el plan? Voy a calcular el tiempo en el que alcanzo la condición de rodadura, es decir, el tiempo en el que v es omega por r, y conocido ese tiempo, vuelvo a mi esquema de cinemática, en el que, integrando la velocidad con respecto al tiempo, puedo calcular la posición, y para el tiempo que me están dando, esto será precisamente esa distancia que me están pidiendo. Así que vamos allá. Voy a llamar t a ese tiempo final. Entonces, cuando eso ocurre, en el lado de v tendré v sub 0 menos mu cinético g por t, y en el lado de omega por r tendré esto multiplicado por r, que veis que es 2 mu cinético g por t. Despejamos y nos queda v sub 0 igual a 3 mu cinético g por t. Por tanto, el tiempo que tardamos en alcanzar la condición de rodadura es v sub 0 partido por 3 mu cinético g. Vale. Que es una ecuación que, bueno, tiene cierto atractivo. Por ejemplo, mu cinético va en el denominador y eso me gusta. Significa que si el rozamiento es enorme, pues esto enseguida se alcanza, este tiempo sería muy pequeño. Si el rozamiento es cero, pues esto no se alcanza en la vida, claro, nunca va a rodar. Y luego, si la velocidad inicial es muy grande, pues cuesta mucho tiempo, claro, lleva mucha inercia de traslación, entonces le va a costar mucho alcanzar esa condición de rodadura. Así que bueno, parece que tiene bastante sentido. Bueno, ya conocemos ese tiempo final. Ahora ya podemos integrar la velocidad para obtener la posición. Así que tenemos derivada de x con respecto al tiempo igual a v, separamos variables y ahora integramos entre 0 y d la posición y la velocidad, que es v sub 0 menos mu cinético gt, diferencial de t, entre t igual a 0 y este tiempo que hemos calculado aquí. Voy a poner t de momento para no poner tantas cosas en el límite de integración. Bueno, integramos y nos queda que d será igual a v sub 0t menos mu cinético g t cuadrado partido por 2, evaluado entre 0 y ese tiempo final que hemos calculado antes. Así que esto nos queda v sub 0 por t, que es v sub 0 partido por 3 mu cinético g, menos mu cinético g partido por 2 por t cuadrado, que es v sub 0 partido por 3 mu cinético g al cuadrado. Esto nos va a quedar aquí un 18, perdón, 9 por 2, 18. Aquí nos va a quedar 3. Bueno, operando, nos queda que la distancia vale 5v sub 0 cuadrado partido por 18 mu cinético g. De nuevo es una expresión que me gusta porque me dice cuanto más grande sea el rozamiento, pues menos distancia recorre, y cuanto más grande sea la velocidad, pues mejor. ¿Vale? O sea que básicamente están los dos ingredientes del problema en esa expresión. Bueno, ya hemos terminado la primera parte, que era calcular esa distancia. Vamos a hablar de energía. Os que he intentado evitar la energía. Ya digo, he hecho un poco trampa, porque normalmente os digo que exploréis todas las opciones antes de descartar ninguna, y aquí yo ya sabía que la energía no nos iba a llegar a ninguna parte. Vamos a hacer la ecuación de la energía. Recordemos nuestro diagrama al cuerpo libre. Tenemos fuerza de rozamiento, normal y el peso.
Entonces, si el desplazamiento es así, la normal no hace trabajo, el peso no hace trabajo, porque veis que son perpendiculares, así que tengo el trabajo del rozamiento, que es una fuerza externa, ¿vale? El trabajo del rozamiento será la variación de la energía mecánica, pero como no hay cambio en energía potencial, será la variación de energía cinética. Así que para responder al apartado B puedo hacer dos cosas: calcular el trabajo del rozamiento o calcular la variación de energía cinética. Este camino es más fácil, en este caso, el de la energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía cinética inicial es simplemente la energía cinética de traslación del disco en el momento de partida, y la final pues será la de traslación cuando v está en ese tiempo que hemos calculado antes, y la de rotación, que es un medio de i omega cuadrado, mr cuadrado, omega cuadrado, cuando se cumple esa condición de rodadura. O sea que realmente ahora ya podría sustituir v como omega por r y restarle esta ecuación, ¿vale? ¿Por qué digo que es más fácil que la del rozamiento? Porque fijaos, para el trabajo de rozamiento tenemos dos contribuciones: el trabajo que hace el rozamiento debido a la traslación más el trabajo de rozamiento debido a la rotación. ¿Y eso qué es? Bueno, pues esto es lo que hemos visto hasta diciembre, el trabajo debido a la traslación, y esto es el trabajo debido al torque que hace la fuerza de rozamiento por la derivada angular. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad de tratar este problema por energías? Que en principio estos son constantes, o sea que yo podría decir esto es fuerza de rozamiento por D, y aquí aparece nuestra incógnita, pero el problema es que aquí nos queda el torque de rozamiento, que hemos visto que era fuerza de rozamiento por R, y ahora por el ángulo hasta que se alcanza la condición de rodadura. Y aquí viene el problema. Lo que os decía, tengo como dos fuentes de información: cuánto ha girado y cuánto se ha desplazado horizontalmente, y no puedo relacionar una con la otra hasta que resuelvo el problema. Es decir, hasta que no he conseguido saber cuánto vale D, no puedo ahora integrar la ecuación para omega para sacar teta. De hecho, vamos a hacerlo. Derivada de teta con respecto al tiempo es omega, así que nos queda que teta será igual a la integral de omega, que es mu cinético g rt cuadrado, y ahora ya puedo sustituir el tiempo que hemos puesto antes, así que nos queda el ángulo, o el giro total, el arco de ángulo que ha hecho en total este problema será mu cinético g partido por r t cuadrado, que es v sub 0 cuadrado partido por 3, v sub 0 partido por 3 mu cinético g al cuadrado, y esto nos va a quedar v sub 0 cuadrado partido por 9 mu cinético g por r. ¿Vale? Entonces, como veis, este numerito no tiene nada que ver con este 5/18avos, porque son cosas independientes hasta que se alcanza la condición de rodadura, y solo podría haber sustituido esta cantidad cuando he resuelto la cinemática del problema. Así que, bueno, un poco como consejo: cuando no hay rodadura, normalmente la energía nos introduce dos fuentes de rozamiento, la de deslizamiento y la de rotación. Y como esta D y esta teta son independientes, salvo que el enunciado nos diga algo al respecto, pues entonces no podemos ir por ahí. Bueno, dicho eso, ahora que ya he calculado esto y he calculado D, podría calcular el trabajo de esta manera, o, como he dicho antes, restar estas dos expresiones y obtener el trabajo, ¿vale? Tenéis el resultado en la hoja del enunciado, os lo dejo como ejercicio terminar el problema. Creo que es interesante que probéis las dos cosas: a restar esa expresión y a utilizar esta otra, donde ya sabemos cuánto vale D, que lo tenemos en esta expresión, y cuánto vale teta final, que lo tenemos en esta expresión.